Lo importante es que al final nos estamos encontrando, así que desde ahí yo te doy las gracias de todo corazón, ya te las he dado y te las volveré a dar por aceptar unirte a esta aventura sin conocernos prácticamente de nada y sobre todo para hablar de un tema como es la muerte, porque es verdad que generalizando un poco solemos darle como sociedad occidental avanzada bastante la espalda y bueno, pues desde ahí es verdad que a mí dedicándome a ello además y por experiencia de vida, pues me parecía muy interesante tener estas conversaciones sin ningún tipo de filtro ni de estructura, precisamente para naturalizar eso, que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos nuestra propia manera de vivir la muerte, de creer cosas acerca de ella, ¿no? Y todas al final son válidas porque son las que estamos explorando. Entonces, desde ahí Efectivamente. te lo ¿Y agradezco. cuál es tu experiencia? Hablabas que desde tu experiencia personal, Ujú. ¿cuál ha sido tu experiencia, si no te importa dedicar Sí, claro, y un a mí me minutito? encanta, porque yo ya lo vivo como, bueno, no sé, es como, siempre digo que cuento mi historia, pero que no soy mi historia, ¿no? Porque es como así, no sé, es como que la vivo así, la veo a veces como una película, pero al final dentro de mí está todo lo que he integrado de ella, ¿no? Yo empecé mi primera experiencia con la muerte fue a los 7 años, cuando yo viví un ataque de pánico, por literalmente, por pensar en qué pasaba cuando nos moríamos. Y entonces además me lo callé porque me pensaba que me estaba volviendo loca y a partir de ahí pues empecé a vivir una serie de experiencias por las noches, tipo pesadillas y así, inmovilizándome el cuerpo, o sea, unas sensaciones muy extrañas. Y luego ya con 10 años se muere mi primer amigo con leucemia. Entonces ya ahí es como ¡Guau! la primera experiencia, sí, pero fue muy bonito porque él es una persona que vivió con leucemia toda su vida y la verdad que la lección de vida que nos dio a todos fue increíble porque, o sea, victimismo cero, o sea, esa parte como niños no la tenemos. Entonces es Claro, exprimir la vida en plena definición. Entonces yo ahora cada vez que me acuerdo de él es como una maravilla porque digo, jo, ahora que conozco todo eso también desde la parte profesional, es decir, jo, eso fue un absoluto regalo, porque fue vivir una leucemia desde el máximo presente, como viven los niños, desde el máximo exprimir la vida sin ningún tipo de juicio. Entonces eso fue, cuando yo tenía 10 años pasó eso. Y luego ya, pues desde ahí hasta ahora que tengo 28 han pasado, pues otra amiga se suicidó, luego familias, primos, en fin, hasta mi madre y mi abuela, que fueron como los momentos más intensos, por decirlo de alguna forma, que se murieron las dos de cáncer de colon aquí en casa. Y yo las acompañé durante todo el proceso de enfermedad, yo me puse todo a la espalda de yo puedo con todo y las saco adelante, hice de madre de las dos, cosa que en ese momento, claro, yo lo hacía con todo mi amor, pero al final eso cuando lo hacemos por un plazo muy extendido en el tiempo, al final te acabas descuidando a ti. Y cuando eso acaba, eso explota en cierta medida. Es verdad que probablemente lo haría una y otra vez, pero bueno, a raíz de ahí yo caigo en una depresión muy severa y en un duelo patológico muy profundo, pero para mí lo más peligroso de todo eso es que yo no me doy cuenta. Porque si tú estás viviendo un proceso de duelo y te das cuenta de que estás viviendo ese proceso de duelo, probablemente puedes desarrollar en ti cosas como la autocomprensión, ¿no? El entender el momento en el que estás, pues te permite decir, bueno, hoy estoy más bajita, pues no pasa nada, o no salgo de fiesta, o no hago esto, y está todo bien porque es el proceso que estoy viviendo, ¿no? Y ahí dije, no, tú puedes con todo y a la vez, entonces yo seguí aparentemente mi vida hasta que eso explotó en una conducta suicida. Y casi un año más tarde de morirse mi madre en 2018. Y fue justo en ese momento cuando, bueno, yo ya lo tenía todo preparado, todas las cartas de despedida escritas, todo absolutamente preparado, cuando por hacer el cuento corto tuve un momento que yo llamo como de iluminación, es que nunca sé cómo explicarlo porque fue una sensación muy, muy inexplicable, valga la redundancia. Yo estaba escribiendo la última carta que era para mí misma
Y yo en todas las cartas que había escrito les explicaba un poco a toda la gente que me había conocido en la vida, pues que ya está, que yo ya lo había intentado, pero que la vida no podía ser eso. Yo decía siempre, la vida no puede ser esto, que todo me pase a mí, que yo sea la pobrecita de, bueno. Y en la mía seguía como ahí, hasta que de repente, no sé qué me dio en un momento, que dije, mira, esto no fue racional, lógicamente, fue mucho más intuitivo, pero bueno, dije, mira, me voy a dar un año, hasta el 4 de julio de 2019, para demostrarme lo que sí es la vida. Si el 4 de julio de 2019 sigo pensando que la vida no puede ser esto, lo hago. O sea, ya tenía las pastillas y todo, o sea, iba a firmar mi carta y me las iba a tomar y hasta que luego Lucas, ¿eh? Pero fue, ya te digo, como una conexión diferente, un nivel perceptivo diferente. Y entonces a raíz de ahí fue cuando empecé a meterme en todo este mundo, formarme en coaching, en neuropsicología, en acompañamiento en duelo, en psicosomática, bueno, un poco todas estas cosas. Y un año después, lógicamente me había demostrado lo que sí era la vida, y hice así como un ritual muy bonito, quemando las cartas, agradeciendo mucho, así como un poco chamánico, y hasta hoy. Qué bueno. ¿Y qué es la vida, Blanca? Es una constante experimentación, yo creo, para mí. No lo sé, realmente, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. Y precisamente eso es lo que más me gusta de eso, de la vida, que no tengo ni idea. Porque un día de repente digo, ah, la vida es para esto, para hacer tal y cual y no sé qué. Y al día siguiente me levanto y digo, no, 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 para eso no es, es para esto otro. Entonces, si lo tengo que resumir, yo creo que es una constante experimentación. Por eso de cada día al final empiezas un punto nuevo, una tú nueva también, ¿no? Y entonces creo que estás experimentándote y experimentando la vida constantemente, todos los días, a cada momento, ahora mismo. O sea, nosotras hemos empezado a hablar desde la más pura experimentación porque no tenemos ni idea de lo que íbamos a hablar, ¿no? Entonces es estarnos experimentando constantemente. ¿Y para ti? Pues, pues yo creo que lo mismo. Yo creo que lo mismo. Es un no sé, es un no tengo ni idea. Me encanta eso. Porque en el momento en el que creemos saber, estamos limitando, estamos perdiendo frescura, estamos perdiendo infinitas posibilidades de precisamente experimentar este juego, ¿no? Y lo más curioso, cuando me llegó la propuesta de hablar sobre la muerte, el primer pensamiento que se cruzó por mi conciencia fue, si no sabemos lo que es la vida, ¿cómo vamos a saber lo que es la muerte? De hecho, si realmente vivimos, la muerte como tal, como concepto, desaparece completamente, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante, nunca había hablado con nadie sobre este tema desde este enfoque abierto de vamos a hablar específicamente sobre la muerte, vamos a mirar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y me pareció muy interesante, así que te lo agradezco un montón. Nada, un placer. A mí me encanta, a mí me apasiona. Yo sé que muchas veces como que rechina un poco decir me apasiona hablar de la muerte o trabajar con la muerte de cerca. Pero es que es verdad, porque al final dices, oye, igual que naces y te pasas toda tu vida celebrando tu nacimiento año a año, te Sí, vas a morir. Es igual. Y de hecho es que el proceso de morirse no es tan diferente al de nacer, porque al final el proceso de nacer tiene como una serie de pasos y el de morirte de forma natural me refiero, a lo mejor por accidentes o cosas así un poco más repentinas es mucho más rápido, pero cuando nos morimos de forma natural también hay un proceso, hay cosas que se van desconectando siempre en el mismo momento, o sea, a nivel científico está comprobado, entonces, ¿por qué no naturalizarlo, no? ¿Y claro que sí. y tu experiencia con la muerte, qué es para ti o cómo la has vivido tú en tu vida? Fíjate que no ha sido algo relevante en mi vida en cuanto a episodios que haya podido tener de pérdidas de seres queridos. Em, Afortunadamente, pues cuento todavía con la experiencia de mis padres,
solo en lo que es en mi familia, solamente me he enfrentado a la muerte de mi abuela. Y te digo solamente la muerte de una abuela porque en realidad no tengo ninguno, pero como era tan pequeña cuando murieron mis otros 3 abuelos, pues ni siquiera recuerdo, ¿no? De la muerte de mi otra abuela cuando tenía yo 13 años, solamente recuerdo, mucho dolor, mucha tristeza en mi casa. Recuerdo a mi madre, ¿no? Como rota. Y de alguna manera, no sé si sería por la edad, que estaba en pleno pavazo, de alguna manera, pues claro, con todos esos cambios hormonales que tenía, eh, pues me imagino que fui muy a la sensación, por eso no tengo recuerdo, no recuerdo una película, ¿no? Sino más bien sentimientos, ¿no? Sensaciones, emociones, eso es lo que más recuerdo. Y con mi abuela sí, que murió en el 2006, pues yo ya tenía 2 hijas, la pequeña era muy bebita, pero ya tenía 2 hijas. Y bueno, es la única experiencia que he tenido. Y la verdad es que, no estoy muy segura, Blanca, de cuando has dicho antes, de la misma manera que nacemos, vamos a morir, no lo tengo tan claro. Nivel Eso sí que físico es me algo. refiero, ¿eh? Hablaba a nivel físico solamente. Sí, 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 Ahora entramos en claro, más. claro, claro, fenomenal, perfecto. Sí, 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 eso es. Lo que pasa es que me gustaría charlar contigo y sobre todo, claro. eh, ya que tú has tenido más experiencias Ujú. con personas y has vivido más intensamente ese proceso, me encantaría, o sea, vengo más a escuchar que a aportar. Pero Como bueno, quieras. al final es un diálogo y siempre surgen Claro, cosas, ¿no? Pero reconozco que partimos de mi más profundo desconocimiento, lo cual no me incomoda en absoluto, todo lo contrario, pero hay algo en mí que no se toma en serio la muerte, pero no porque no me parezca algo natural, sino porque hay algo en mí que no se lo acaba de creer. ujú, Entonces es algo a lo que no le doy mucha bola, pero porque bastante tengo con experimentar y vivir como para eso, ¿no? Es como, claro, no. Pero es verdad que conforme te vas haciendo mayor y vas viendo, por ejemplo, mis padres, mi madre, que la tengo más próxima, tiene 73 años, y no es solamente la muerte, sino un poco el deterioro físico, ¿no? Y también cognitivo, ¿no? Al que te vas enfrentando. Creo que muchas veces eso suele ser más duro de procesar que la muerte en sí. Entonces vas viendo cómo las personas nos vamos haciendo torpes, eh, vamos repitiendo una y otra vez las cosas, nos vamos encerrando un poco en nuestro mundo y, y bueno, pues en ese sentido sí que creo que cuando hablamos de muerte, en realidad deberíamos enfocarlo como idea interesante. Yo te propongo ahora, porque me está viniendo ese claro, pensamiento, no la muerte en sí como el acto de repente algo desaparece, sino las pequeñas muertes a las que nos estamos enfrentando constantemente en el día, a ese dejar ir aquello que nos importa, porque el cuerpo es una parte que nos importa, pero también es la planta que se muere, pero también es la crítica que nos hacen y nos está haciendo morir una parte de la imagen que nos hemos creado. Y claro, esa muerte, que al final tal vez, si logramos entender, no entender intelectualmente, sino comprender, vivir con naturalidad esas pequeñas muertes, nos damos cuenta de que qué muere realmente, qué muere realmente, con pequeñas cosas. No sé, es lo primero que se me está ocurriendo y te lo lanzo y a ver qué sale de aquí, ¿no? me encanta, de verdad de verdad te lo digo que me encanta, porque además me resuena mucho lo que dices, porque precisamente, por ejemplo, ayer en una sesión que salió el miedo a la muerte a una de las chicas que estoy acompañando, salió de una forma como muy paralizante en el momento que está viviendo ahora mismo y me decía, es que me da mucho miedo morirme. Digo, venga, vamos a observarlo. Vamos a pararnos un momento a ver qué es lo que verdaderamente me da miedo. Porque realmente, bueno, por supuesto depende del concepto que tengas tú del morirte y de lo que tú eres.
Si tú eres un cuerpo físico, pues cuidadito que te vas a morir. Sí, efectivamente, sí. Depende de lo que tú te hayas experimentado, por supuesto. Esto no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, pero No. determina muchas veces tu estado emocional con respecto a determinadas experiencias. Y hablando con ella, acabamos hablando de estas micromuertes que estamos viviendo. Al final, ¿qué es la muerte? No tengo ni idea. Vamos a partir de esa base también, que no tengo ni idea, pero creo que a veces puedo definirla como un cambio de estado, Ujú. ¿vale? Si la muerte es un cambio de estado, todas esas cositas son muertes también, claro que sí. Y nos dejan un procesito de duelo, por ponerle como categorías a todo y racionalizarlo todo. Pero pueden dejarnos, por supuesto, ese procesito de duelo. Claro que sí, claro que a mí alguien me puede decir cualquier tipo de comentario X y a mí llegarme de determinada forma y yo interpretarlo de determinada manera, que una parte de mí se muera Se y me muere. quede una semana, imagínate, por poner un Sí, plazo, sí, ahí y decir, pero sí, bueno, si solo me ha dicho no sé qué y no sé cuánto, sí, y sí, tú te has sí. quedado ahí. Bueno, pues es que claro, claro que sí, porque eso tú lo has interpretado de tal manera que ha producido un cambio en ti y de ahí se han derivado X estados emocionales y es perfectamente natural, Claro, porque tú estás interpretando. Dime, y si dime. te fijas esas pequeñas muertes, yo las asocio siempre a una pérdida. Es decir, muerte, pierdo. Ujú, Vale. Entonces, me parece interesante profundizar, mirar, observar, atender realmente qué estoy perdiendo cada vez que me siento morir y si realmente eso que pierdo tiene valor. Quizás si empezamos por esas pequeñas cosas, podamos ir naturalizando o podamos irnos dando cuenta de que nada de lo que creemos perder, que nos hace mini morir, tiene valor. Y a lo mejor ampliando ese mirar, ese concepto, esa idea de perder, pueda llegar un momento en el que, en el que podamos enfrentarnos a esa gran pérdida de una forma diferente. No sé, se me ocurre, ¿no? El ver totalmente. que lo que perdemos siempre, lo que nos duele, eso que perdemos siempre tiene que ver con una idea o con un concepto de algo que querríamos ser o que queremos tener. Y entonces vas profundizando, lo estoy haciendo ahora sobre la marcha porque es algo que nunca me había planteado o no lo recuerdo, ¿no? Pero eso que creemos perder en realidad no tiene valor. O me estoy dando cuenta en este momento que todas las veces que me he sentido en duelo no tiene valor. Y las cosas que realmente tienen valor nunca se han muerto, no pueden morir. Entonces, a lo mejor dándonos cuenta de ello en el día a día, pues podamos enfrentarnos a la gran pérdida de otra manera. O sea, digamos como que nos podamos ir engrasando. Pero insisto, porque esa gran pérdida tampoco creo que sea nuestro drama, sino más bien el deterioro, la enfermedad, el dolor, la vejez, la pérdida de capacidades. Yo creo en general eh, que eso nos da más miedo que en sí la muerte cuando es propia. Y cuando es de un ser querido también. Tal vez temamos más verle sufrir, verle mal, que incluso perder el contacto. Esto se puede ver cuando tienes al lado a alguien muy querido que está enfermo y algo en ti desea que muera. Es como quiero que descanse en paz, ¿no? Entonces, bueno. Súper interesante, sí. De ahí me resuenan varias ideas, a ver por A dónde ver. seguimos. Por un lado, ese punto del desapego que tú decías, o sea, realmente no puedes perder nada que es real, o sea, es decir, todo lo que experimentamos en esta vida como con posibilidad de pérdida es aquello que a nivel
por llamarlo de alguna manera, transpersonal, no es real. Es solamente algo material para que tú te experimentes aquí, ¿no? Por eso, eso es lo que me estaba resonando lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y por eso esa muerte es como la gran pérdida de esas cosas perdibles que vivimos en esta experiencia, ¿no? Pero Claro. realmente la muerte como acto físico o cambio de estado, como lo queramos llamar, no duele, no, y al final no te hace perder nada, porque verdaderamente yo también creo que si nos entrenamos día a día a relacionarnos con el concepto de muerte desde ese punto natural y diario, de todo el día estoy muriendo. Bueno, es que a nivel físico, a nivel corporal, tú tienes células que todos los días están muriendo, al igual que están naciendo nuevas. Entonces, claro, o incluso el momento de irte a dormir puede ser también una Sí. muerte, ¿no? Porque al final hay conexiones neuronales que dejan de funcionar de la forma en la que funcionaban y ¿no? se generan nuevas sinapsis. Entonces, a lo mejor eso también se puede ver como una micromuerte. Entonces, yo sí que creo, y esto es un poco el para qué hago lo que hago, fíjate. Esto te lo digo hoy, a lo mejor mañana te digo otra cosa, pero ahora mismo es como que me ha resonado mucho. Pero es precisamente para naturalizar estos procesos que vamos viviendo todo el tiempo para cuando llegue el momento al que muchas veces no miramos o pensamos como ese momento final, el juicio final y todas estas cosas que pensamos acerca de la muerte, llegar de una forma mucho más natural, porque precisamente lo que duele no es morirse, es el proceso de enfermedad o de deterioro que nos lleva a ese momento. Porque el dolor y el cuerpo físico van de la mano, porque iba a decir, lo voy a decir, y ya que salga por mí, pero iba a decir, o sea, estamos aquí para dejarnos doler. Quiero decir, no tengo ni idea de lo que somos, ni de dónde venimos, ni de a dónde vamos. Voy a partir de esta idea, ¿vale? Y a partir de Genial, aquí empiezo a desarrollar genial. todo lo que se me está viniendo. Pero si yo he decidido, o Dios, el universo, la vida, la energía suprema, o como lo queramos llamar, hemos decidido que yo me materialice en este cuerpo que se llama Blanca y ha venido a vivir determinadas experiencias, es entre otras cosas para experimentar aquello que no soy verdaderamente, o sea, aquello que no soy, porque lo que soy no necesita, perdón, no necesita definición, no necesita experimentarse, no necesita. Entonces, estoy aquí para experimentar lo contrario en cierta medida y recordar que soy verdaderamente otra cosa o que Claro, soy. sí, sí. Y ahí lo... Es como un juego, ¿no? Es decir, yo te planteo lo siguiente. Lo que tú decías, el universo, la vida, el todo, no sé, la inteligencia cósmica, que cada uno lo llame como quiera, el ser uno. Dices, ¿qué le puede faltar a lo que es todo? ¿Qué le puede faltar? Algo que es absolutamente todo. Bueno, pues lo único que le puede faltar es experimentarse a sí mismo. Porque para poder experimentar algo necesitamos un observador, un objeto observado y un proceso de observar o experimentar. Entonces, si yo fuera el todo, la vida, digo, oye, lo único que no puedo hacer es experimentarme a mí mismo. Claro, no me estaría escuchando hablar, porque eso es una experiencia, es un pensamiento y esto no podría ser. Pero Claro. a su manera, lo haría a su manera, ¿no? Sí, sí. Y diría, vamos a ver, ya que estoy el todo, ¿no voy a poder aquí jugar a algo? Oye, ¿cómo sería dividirme en dos con el único propósito de jugar a experimentar? Total. Entonces imaginemos que eso sucede en un momento determinado, pero de repente en esa dualidad, en esa división, una parte le da por tener un pensamiento y dice, esto que estoy experimentando, qué interesante. Y entonces se pierde en esa experiencia y se le olvida
que es el todo. Ya se ha olvidado. ¿Por qué? Porque está, qué chulo todo. ¿Sabes? Esto nunca lo había vivido. Uy, pensamientos. Uy, que... Espera. Entonces me pierdo ahí en esa experiencia y entonces al identificarme con esas experiencias ya se me olvida quién soy y entonces me pierdo ahí y como esas experiencias van cambiando, van fluctuando, porque si no, no las podría experimentar. Si fueran estáticas como soy yo, no las podría experimentar. Pues entonces, como van cambiando y me voy, de repente empiezo a tener la sensación de que voy perdiendo a medida que esas experiencias van cambiando, o de que voy muriendo a medida que mueren las experiencias que tengo, ¿no? Me parece que puede ser algo interesante, ¿no? Podría haber sido así, ¿no? No sé. Sí, 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 a mí también me resuena mucho eso, porque igual que me resonó, me ha recordado a una historia que leí, creo que en Conversaciones con Dios, pero ahora mismo no recuerdo, creo que era de allí, pero que se llama La pequeña alma, que es literalmente eso, como Dios le explica a Neil Donald Walsh eh, ese proceso, ¿no? Porque dice, pero ¿y si de verdad somos todos, para qué necesitamos separarnos y experimentarnos como algo individual, ¿no? Y se lo explica con una fábula que se llama La pequeña alma, que es, no la voy a volver a contar porque es literalmente lo que has contado tú. Y entonces dices, vale, claro. Entonces ahí es cuando viene, a eso es a lo que me refiero de que estamos aquí para sufrir, no, para dejarnos doler, para experimentar todo aquello que no somos y recordar lo que verdaderamente somos. Y es verdad que por el camino aparecen esas experiencias interesantes que dices, wow, voy a entrar un poco más. Y hay veces que nos creemos ser esas experiencias. Y es entonces, desde mi punto de vista actual, de hoy por lo menos, cuando viene la pérdida, porque yo me aferro a la idea de que soy algo, soy eso. Efectivamente. Entonces, cuando eso desaparece, ¿yo quién soy? Suelto y me doy cuenta de que me he estado clavando las uñas. Y es este proceso el que me duele. Y es un proceso natural, porque cuando si tú agarras algo mucho con la mano muy cerrada durante mucho tiempo, cuando sueltes, te va a doler. Y es natural. O sea, como proceso es natural. Así Pero es. cuando me cubre y me dé mimitos y después de todo ese proceso sí que puedo hacer ese ejercicio, digamos, de observación y de decir, vale, ¿desde dónde ha pasado esto? ¿Qué es lo que me ha traído, no? Ah, pues mira, qué interesante. Esto ha pasado así porque yo me he aferrado a esa idea. Y al final estamos constantemente, yo creo, como seres humanos, aferrándonos a ideas, pero yo creo que la clave está, sin tener ni idea, esto está sonando como muy de gurú, pero No. que nadie se lo Estamos piensa, teniendo no tengo ni idea. Pero, una charla. pero la clave para mí en este momento yo creo que está en precisamente darte cuenta de, vale, estoy ahora mismo aferrándome a esa idea. Ya veremos, porque luego si me duele voy a saber o voy a poder darme cuenta de que ha sido por este otro motivo y viviré todo el proceso emocional que eso me lleve. Pero lo viviré porque me daré cuenta de que no soy eso, porque si soy eso, eso sería algo imperdible, si verdaderamente yo fuera eso, ¿no? Y creo que por esto, por este motivo, entre a lo mejor muchos otros, pero por este motivo puede ser uno de los motivos por los que como sociedad occidental primermundista y generalizando y quedándome tan a gusto, tenemos tanto miedo al momento de la muerte o quizás no a lo mejor miedo como tal, pero sí tanta resistencia a afrontar ese momento o a acompañar a otras personas en ese momento, hasta a menos que nos toque entre comillas. Y es desde ahí, es porque justo esa muerte, vivir esa muerte de cerca de esa persona, por ejemplo, yo recuerdo, a mí me puso una de las veces delante de tu propia impermanencia, delante de tu propia incertidumbre. Entonces, claro, delante de tu propio vacío. Entonces, cuando tú te experimentas como desde ese vacío es cuando nos da vértigo, porque no sabemos qué pasa después, ni cuándo, ni cómo, ni qué voy a hacer.
Nuestro cerebro humanito necesita procesos y asociaciones mentales y estas cosas. Entonces, claro, y el cerebro humano tiene una muy buena utilidad, que es la supervivencia humana. Porque en el otro plano el cerebro no existe, o sea, no necesita, no tiene razón de ser. Me gusta mucho verlo así, como no tiene razón de ser, porque no hay nada que lo haga ser, ¿no? Pero aquí sí. No hay nada que interpretar, porque ves Claro, lo que es. No hay nada que interpretar. Nuestro cerebro nos ayuda a, a crear nuestro mundo. Nos lo está creando constantemente a través de una interpretación de todo lo que observa. Y al final te das cuenta de que compartimos, parece que compartimos el mismo mundo, pero cada persona es un mundo literalmente, gracias al cerebro que va interpretando absolutamente todo. Y lo que comentabas antes de que en la sociedad occidental ese miedo que se pueda tener a la muerte o esa gran pérdida, eh, puede ser que la esencia del miedo esté precisamente en una idea que has comentado antes y que me ha resultado muy interesante, y es en la identificación con el cuerpo. Eh, si nos fijamos, si lo atendemos, el cuerpo es simplemente una experiencia, no es otra cosa, una más. Eh, Solo podemos experimentar el mundo, aunque parezca muy complejo, a través de sensaciones, emociones o sentimientos, imágenes y pensamientos. No hay otra cosa. Todo lo demás es consciencia de esas experiencias, ¿no? El cuerpo también es una experiencia. Son pensamientos. Yo sé que tengo un cuerpo porque puedo pensar en él, porque lo puedo ver, porque lo puedo sentir, pero nada más. Solamente por eso, solamente por eso. No, porque yo he visto en un libro de cuando estaba en quinto de primaria que uno de los dibujitos ya, al final es una experiencia, estabas viendo una imagen, estabas teniendo un pensamiento, lo que tienes ahora es una memoria, al final es solamente eso, ¿no? Y sin embargo, nos limitamos a esa experiencia corporal. Con lo cual, para mí, eh, una forma interesante de usar la vida, de usar el tiempo, es el propósito de ver más allá de ese cuerpo, eso que no es impermanente, ¿no? ¿Qué nos une a las personas que no es un cuerpo? Eso es lo que no muere. Cuando hablábamos antes de esa pérdida de ese ser querido, esa degeneración de ese ser querido, pero que hay algo cuando te enfrentas a las pequeñas pérdidas también que vemos que nunca muere. El amor que sientes, por ejemplo, por esos seres nunca muere, ¿no? Eh, Buscar esa conexión, eso que somos más allá de un cuerpo, tratar de comunicarnos desde ahí poco a poco en el día a día, amortigua la sensación de pérdida, porque te das cuenta de que eso siempre está ahí, ¿no? Me ha parecido interesante. Creo que la asociación con el cuerpo, y si empezamos a darnos cuenta de qué es realmente, eh, eres una gurú de tu propia vida, porque la estás experimentando y nadie más que tú sabe. Entonces tú puedes observar tu cuerpo, puedes darte cuenta de lo cambiante que es, de las experiencias que suponen, y también puedes ir más allá de él y darte cuenta de esa presencia que siempre está, que siempre abraza todos los cambios, que no se inmuta. Y esa presencia que ves en ti también puedes empezar a verla en los demás. A medida en la que empiezas a comunicarte desde ahí, a medida en la que tu ser, tu vida está más en torno a esa otra realidad que también es real, aunque no sea tan física, pero es otra dimensión también, yo creo que se van amortiguando las pérdidas y se va eliminando el miedo. Porque al final todos los miedos que tenemos son esas micropérdidas, ¿no? Es ujú. interesante eso que has planteado, me parece interesante. Yo creo que lo es, sí. Además, porque viéndolo así, claro, yo soy una gurú de mi propia vida y tú eres de la tuya. Y si alguien nos ve, lo es de la suya también. Porque todo lo que tú vives, tal y como lo experimentas, para ti es real. Para ti es el mundo real. Por ejemplo, un ejemplo un poco a lo mejor superficial, pero a mí se me viene siempre y me parece súper sencillo de comprender. Filomena.
en enero de 2020 en Madrid cae una nevada monumental, como hacía años, tal, histórica, bla, bla, bla. Yo, que trabajo desde mi casa, tengo un despachito aparte, tengo mi espacio así muy bonito, con tal, no sé qué, llevaba semanas queriendo ir a la sierra a hacer raquetas de nieve y hacer un angelito en el suelo. Y de repente puedo hacerlo en mi patio. Bajo a la calle y puedo hacerlo. Entonces, para mí, Filomena se convierte en un volver a mi niñez, recuerdos preciosos, una experiencia maravillosa. Tenemos un lado, mi lado, y para mí es verdad. Y para mí, Filomena fue un auténtico regalo. Tengo una prima que trabaja en comercio además de juguetes. Recordemos que esto fue enero. Sí, claro, en la época... No pudo ir a trabajar, les volvieron a meter en el ERTE o en el ERE o en esto que crearon por el COVID. Se le rompió el coche porque se le quedó congelado. Para ella Filomena fue una absoluta porquería, Un tramón. por decir, claro, el hecho es el mismo. La forma en la que yo la viví, para mí que fue real, fue tal cual. Y para ella también. Y esto me parece interesantísimo, porque claro, al final así, con todo. En el momento, por eso antes cuando me preguntabas qué es la vida o para qué es la vida, no tengo ni idea, porque es verdad que yo veo pensamientos sobre aquello que creo que sé y a veces me aferro a ellos, claro, o sea, porque lógicamente, pues para conducir, por ejemplo, me aferro a pensamientos sobre aquello que creo que sé sobre conducir, porque creo que en ese momento me es útil, ¿no? Y otras veces que no me son tan útiles también lo hago, porque al final estoy constantemente experimentándome y hay veces hay veces, hay muchas veces que me aferro a pensamientos que luego me generan dolor y digo, ah, ahí está, ¿vale? Duélete, suelta el dolor, libéralo y luego mira a ver dónde ha estado ese punto, ¿no? Pero lo que me venía con esto es que, claro, si yo reconozco eso que creo que sé sobre esto, ahora bien, si yo me aferro a esto que creo que sé, todo lo que está más allá de esto que creo que sé, me lo pierdo. Lógicamente no tengo esa sensación de pérdida porque no he tenido esa sensación de palparlo a nivel a lo mejor tangible o perceptible o racional. Pero no me estoy abriendo a, digamos, la experiencia completa. Entonces creo que es muy interesante experimentarnos desde ahí, al igual que lo hacemos con nosotras mismas, con las personas que tenemos delante. O sea, tú sobre mí has podido leer lo que yo te he mandado o has podido hacer lo que sea, has podido ver redes sociales y yo viceversa. Y eso ha conformado en mí y en ti una idea sobre lo que yo creo que sé sobre ti y lo que tú crees que sabes sobre mí. Lo interesante es decir, vale, esto está en el cajoncito de aquello que creo que sé. Voy a abrir el de aquello que me he dado cuenta de que no sé, a ver qué pasa. Pero ojo, me vuelvo a enfrentar en el sentido de ponerme de frente, no de lucha. Me vuelvo a enfrentar con, con ese vacío, con ese ¿y qué va a pasar? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y por dónde va a ir el tono de la conversación? ¿Y va a fluir la energía? ¿Y si de repente me rechina algo que no? Entonces nos Que sí. enfrentamos a todo esto que nos empieza a dar, pero ahí es donde, o sea, esto se me viene como conclusión, volviendo al inicio de la charla, de, para mí esto es la vida, es experimentar eso, precisamente. Y creo que experimentando eso constantemente, enfrentándonos como a esos micromomentos de vacío, a esas micromuertes que hablábamos, creo que es cuando podemos precisamente vivir más plenamente en el sentido de presente. O sea, de vive el momento en el que estás viviendo tal como lo estás viviendo, porque así es como es, sin ese punto de aferrarme a lo que yo creo que va a pasar en este momento, porque eso ya no depende de mí. En cierta parte sí, pero ese momento puede darse como yo creo que se va a dar, pero puede no darse como yo creo que se va a dar. Si yo me aferro a ese resultado, ya veremos qué pasa. Sufro.
al final si te das cuenta de que todo nuestro sufrimiento viene de ahí, de querer preconocer el instante, de querer, de pretender preconocer a la persona. Si tú no te haces ninguna expectativa sobre la persona que tienes delante, no te vas a sentir herido por nada que haga porque no esperabas absolutamente nada de esa Claro. persona. Entonces te das cuenta de que el enfrentarte a cada instante como una muerte del anterior, por ligarlo con esto, Sí, sí, sí. o sea, es decir, decido morir a cada instante para poder nacer a cada instante y ver y descubrir algo nuevo. Y como tú dices, no quedarme con esta partecita, sino abrirme a todo, porque te das cuenta de que cada instante contiene toda la vida. Cada instante contiene absolutamente toda la vida, no le falta nada, ni un poquito. Entonces, lo que hablábamos antes de la pérdida, cada vez ese concepto o sensación de perder se va disipando y es todo un extender, un ganar. A ver qué me toca ahora, a ver qué voy a escuchar ahora, a ver qué. Entonces, al final es difícil y cuando sufres, que además te atiendes y te das cuenta de que estás sufriendo, empiezas a darte cuenta de que siempre está relacionado con algo que tú de antemano ya habías previsto o querías que fuera de una determinada manera, sin darte la posibilidad de siquiera poner en duda de que eso fuera lo que más te interesa. Total. Y que además solamente lo haces por ese miedo que tienes a lo desconocido. Entonces, como tengo miedo a lo desconocido, me armo una película de cómo debería de ser, porque ahí me siento más o menos comodito. Total. Pero fíjate lo que nos perdemos por esa necesidad de controlar absolutamente todo. Por cierto, decirte que yo no he visto tus redes, no sé nada absolutamente de ti. Me llegó una Qué invitación maravilla. a través de una persona del equipo diciéndome que alguien me había invitado a hablar sobre la muerte al natural. Me encantó y hasta ahora. O sea, Qué te lo maravilla. digo porque Pues no tengo ninguna gracias. idea. Y me alegro. Es que tampoco hubiera cambiado en nada este momento. Muchas veces nos cargamos de demasiada información que no necesitamos. ¿Qué cambia realmente este instante, esto que estamos compartiendo? El hecho de saber si tienes 1000 seguidores o si, no sé, qué cambia, ¿no? Sin Claro, embargo, esa información a veces nos llena demasiado la cabeza y total. hace que genera demasiados pensamientos que no nos permiten ver lo que es, sino seguirlo pensando todo. Y la vida no está para estarla pensando, está para estarla viviendo, ¿no? Como tú decías. Totalmente. Me resuena muchísimo eso porque además hace poco me preguntaban en otra de estas conversaciones que cómo había llegado yo bueno, pues a realizar esa invitación. Y digo, es verdad que no tengo una explicación racional ni un filtro pasado porque, bueno, ya estás viendo cómo intento vivir, ¿no? Que es desde este punto de experimentación. Pero es verdad que creo que es importante conectarnos con esa parte de nosotras que sabe sin razón por lo que sí y lo que no, ¿no? Lo que te resuena y lo que no. Y yo me acordé de ti porque yo te había visto hace años. O sea, no sé, no me preguntes cuándo ni dónde, pero hubo algo en ese momento que me resonó y dije, ostras, yo creo que había, qué tal, que... Y fue cuando busqué y dije, voy. Y este Pues tipo de gracias. conversaciones, y este tipo de conversaciones nació así. O sea, la idea de la muerte al natural, que ahora tiene hasta nombre, o sea, y a veces lo llamo hasta programa, o sea, pero la idea de crear este espacio era sin intención incluso de grabarlo, era simplemente para vivir precisamente el momento que estábamos viviendo, de la forma en la que lo estábamos viviendo y observar ideas sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que surgiese. Jugar. El grabarlo para luego subirlo a YouTube vino después. Me vino como una sugerencia de bastantes amigos y entonces le dije a la vida, creo que lo estoy pillando, Al voy a teclado, grabarlo. Carlos. Creo que lo he entendido, vale. Venga, voy a tener los cafés o las conversaciones Ah, en la misma dinámica y lo voy a poner, ¿por qué no? Por si a alguien le llega y le resuena, igual que a mí me pasó hace tiempo, por ejemplo, contigo, ¿no? Oye, ¿quién sabe? Y si esta conversación, mira qué expectativa, ¿eh? Acabo de verla ahora mismo, pero voy a ir. Si esta conversación deriva en que alguna persona se genere su propia percepción sobre todo lo que estamos hablando,
No con intención de que nuestra verdad sea la verdad absoluta, no, no, sino con que precisamente este tono, que además, por cierto, te agradezco enormemente, este tono de conversación y esta libertad con la que hemos estado compartiendo y viendo ideas, a alguien le genera su propia libertad para plantearse y observar sus propias ideas. Yo disfruto mucho este momento y estoy disfrutando como una enana esta conversación. Pero si luego además eso pasa, eso es un regalo. Y Por si no supuesto. pasa, también es un regalo, porque ya está siéndolo. Está haciéndolo. Claro que sí, claro que sí. Eso Entonces, es. No se trata de no tener un propósito, incluso tener objetivos. Eso no hay ningún problema, es que a veces nos complicamos demasiado las cosas. Todo totalmente, eso está bien, siempre y cuando seas consciente de que lo estás haciendo y que no creas en ningún caso que ni tu felicidad ni tu vida depende de ello. Pero si estás disfrutando de imaginar que a otras personas esto les puede servir para algo, eso es bonito. El total, sentimiento que hay, la energía que hay detrás de ese deseo que tienes genuino de extender, de aportar, de ayudar, eso es maravilloso, eso es bonito. Entonces, lo estás viviendo ahora, ¿no? Y lo estás disfrutando ahora, ¿no? Pues totalmente. perfecto. Es que a veces, no sé, el impostor, como yo le llamo, el ego, Ujú. pretende usar todo, ¿no? Hasta lo hermoso para esclavizarnos y el no Total, deberías, y sí, hacernos muy estrictos y tomarnos todo muy en serio, y madre mía, y al final es que vamos como estreñidos por la vida. totalmente. Nos Espera, tomamos tengo que vivir el presente, entonces no puedo pensar que mañana voy a hacer lentejas. Pues si no puedes pensar que mañana vas a hacer lentejas, no las vas a poner en remojo y te van a salir como un no vas a churro. poder, claro, O sea, así de sencillo. tal cual, tal cual. Claro, Sí, sí. somos seres muy curiosos, muy curiosos. Eso es algo que me ha resonado mucho, que me hace mucha gracia, porque cuando yo lo digo a veces, a mí misma me genera decir, Dios mío, estás diciendo cosas contradictorias. Otra de las cosas que hago aparte es mentorizar a coaches que se están formando, ¿vale? Y cuando hago sesiones de coaching con ellos, como para que se den cuenta de los pasos a seguir, etcétera, etcétera, y luego ya generen su propia forma de trabajo, muchas veces les digo, tú establecete un objetivo y vea por él. Pa, 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 pa. Pero que no se te olvide olvidarte del objetivo. O sea, que no se te olvide quitarte de la cabeza que lo vas a conseguir. O sea, tú ve a conseguirlo como si lo fueses a conseguir. Imagínate que ya has llegado, qué pasos has hecho, todo el proceso de coaching entero. Y sigue, pum, 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 porque lo vas a conseguir y con esa idea vea por él. Pero a la vez, olvídate. Piensa que no lo vas a conseguir y disfruta de ese proceso, ¿no? Que son ideas aparentemente contradictorias porque dices, vale, voy a tener esos objetivos y voy a ir a por ellos, pero a la vez no, hombre, hay cosas útiles, claro que sí. Y sí, al final creo que, que una de las bases para mí está también en cómo te sientes con respecto a eso. ¿Qué es lo que sientes con respecto a eso? Si me da paz en este momento, voy a mantenerlo. ¿No? Creo que eso me ha resonado mucho cuando tú lo hablabas también. Si lo que estoy haciendo ahora mismo me da paz, es bueno para mí, bueno para mi entorno, ¿qué hay de malo? ¿Por qué me voy a desapegar en este momento, en este micro momento de ello? De ello. Me estás recordando ahora una conversación que tuve hace poco con una periodista maravillosa. Me comentaba que ella estaba intentando educar a su hijo de 10 años para que viviera siempre en el momento presente. Ujú. Y me decía, pero es que me cuesta muchísimo, porque está todo el día en el futuro, ¿no? Está todo el día pensando en el futuro, en lo que va a hacer. Por ejemplo, estamos cocinando, y está pensando, ¿y qué vamos a cenar? Entonces yo todo el rato le traigo, ¿no? Le digo que tiene que estar en el presente, vivir el presente, que ahora estamos haciendo una magdalena, que etcétera, etcétera. Entonces dices que ya ni me escucha. Le entra por un oído y le sale por el otro. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esté presente? ¿No? Y me hizo mucha gracia porque le dije, nos complicamos mucho, ¿no? Y es normal que no te escuche, porque en su presente él está teniendo una experiencia de un pensamiento a futuro. Si tú solamente le haces a través de tu propio tomar conciencia de ese momento,
Si solamente le invitas a darse cuenta de que está teniendo un pensamiento a futuro y de que no está mal hacer eso, solamente decirle, anda, qué interesante. Me parece que en este momento estás teniendo un pensamiento de qué te gustaría hacer esta noche. ¿Quieres que sigamos por ahí? ¿Seguimos pensando en qué hacer esta noche? ¿O te apetece mejor que hagamos una magdalena ahora? En ese momento se está dando cuenta de que efectivamente tiene opciones. Pero si esto se trata de libertad, se trata de no perder cosas, se trata de darnos cuenta de que no hay micromuertes. ¿Por qué tengo que matar ese pensamiento? ¿Por qué tengo que matarlo? Si en este momento Lo estoy estoy pensando, esa es teniendo. la realidad. Entonces yo lo observo, me doy cuenta de que estoy pensando en qué voy a hacer esta noche y decido si quiero seguir esa línea de pensamiento o si decido hacer la magdalena que estoy haciendo ahora. Pero nos complicamos mucho, nos hacemos muy rígidos con los Totalmente, conceptos, con las ideas y no permitimos que la vida fluya, el bailar con ella, el movernos con ella, no nos lo permitimos. Así que totalmente. Porque al final es eso, todo recuerdo que experimentamos o toda idea que proyectamos, ¿no? Hacia futuro, lo estamos haciendo desde aquí, desde ese momento presente. efectivamente, Totalmente. mientras no los identifiquemos y Mm. creamos que ese propósito, ese objetivo nos va a hacer felices o que no hay vida si eso no sucede, mientras que no caigamos en esa trampa, es un juego bonito. Total. Y ahora tengo un objetivo y mañana le cambio, porque todo es cambio, pero yo permanezco. Entonces, eso es bonito, lo que tú decías, disfrutar de cada paso, disfrutar del camino, eso es plenitud, porque al final eso es la vida. La vemos como una travesía, pero es momento a momento, ¿no? Total. Y es bonito vivirla así. Sí que lo es, sí. Wow. Madre mía. No sé qué decirte. Ya. Pues cuando uno no sabe qué decir, es momento del silencio, Sí, que también el silencio a veces nos incomoda y es curioso, ¿no? Es curioso que incomode el silencio, cuando el silencio también comunica. así es. 1 millón de gracias, de verdad, porque este ratito que hemos compartido ha sido verdaderamente y está siendo para mí un auténtico regalo, ya te digo. Muchísimas gracias por esa apertura, por esa experimentación, ¿no? Por este rato que hemos experimentado, porque ha sido un auténtico placer y un auténtico regalo para mí, de verdad que sí. Pues yo he sentido lo mismo, Blanca, ha sido un gusto conocerte Placer. y eso, poder compartir este ratito, reflexionar, es divertido, es divertido. Sí, sí que lo es. Y claro que sí, no tenemos ni idea, pero explorar, mirar, es intenso, es bonito, Total. es vida. Y sobre todo, como tú dices, ¿no? En este ambiente de apertura, de todo vale, de no hay juicio, de vamos a hablar de lo que nos dé la gana, vamos a permitirnos incluso que meter la pata y decir, Total. maravilloso, que muchas gracias por la invitación, Un placer. ha sido un honor poder charlar contigo y cualquier otro momento que decidas que sea bueno para compartir, pues Me ahí estoy encantará. para lo que necesites. Seguro que sí. 1 millón de gracias. Que pases muy feliz día. Igualmente, Blanca, un abrazo enorme. Hasta ahora.